Piensa en esto. Sostienes algo que supera en resistencia a cualquier otro material conocido, y sin embargo no logras distinguirlo. No se trata de que sea diminuto, es que resulta totalmente transparente, imperceptible para la vista con apenas un átomo de espesor. Ahora añade a esa imagen un material que aguanta sin inmutarse temperaturas capaces de fundir el acero, que sirve como lubricante para maquinaria pesada en el vacío espacial, allí donde cualquier aceite se desvanecería, al instante que funciona como aislante eléctrico impecable, y paradójicamente como uno de los conductores térmicos más eficientes que permite la naturaleza. Parece una contradicción imposible, pero es absolutamente real. Durante años, el grafeno ha acaparado todos los focos como el material estrella del siglo S, derivado del carbono, que prometía transformar la electrónica, la medicina y el sector energético. Y mientras la atención del planeta se concentraba en ese brillo oscuro que ocupaba laboratorios de todas las latitudes, una alternativa blanca y discreta iba ganando terreno sin hacer ruido. Mi nombre es Rafael González y esto es Nova Gea. En este episodio nos adentraremos en el nitruro de boro hexagonal, esa sustancia que la comunidad científica ha bautizado deliberadamente como grafeno blanco. Y descubriremos por qué un número creciente de ingenieros está convencido de que sin este material el próximo gran salto tecnológico sencillamente no se producirá. Pero antes de comprender qué lo hace tan excepcional, necesitamos rastrear su origen. Su trayectoria arranca mucho antes de que alguien le pusiera ese nombre. La primera síntesis del nitruro de boro data de 1842, obra del químico británico William Henry Balmain. Por aquel entonces no pasaba de ser una rareza de laboratorio, un polvo blanquecino con características curiosas, pero sin un uso práctico definido. A lo largo de décadas, su principal destino fue servir como lubricante industrial capaz de resistir altas temperaturas, y como material refractario en crisoles de fundición, esos recipientes diseñados para contener metal líquido sin deteriorarse. En su variante cúbica, el nitruro de boro rivaliza en dureza con el diamante. Concretamente, el nitruro de boro cúbico alcanza valores de aproximadamente 4.500 kilogramos por milímetro cuadrado, cifras equiparables a las del diamante. Y por eso la industria lo emplea en herramientas de corte y en el mecanizado de aleaciones extremadamente duras. Incluso el sector de la joyería lo ha adoptado como sustituto sintético en ciertas piezas. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión surgió de donde nadie lo esperaba. Corría el año 2004, cuando los físicos André Geim y Konstantin Novoselov, en la Universidad de Manchester, consiguieron separar una única lámina de carbono del grafito, empleando literalmente cinta adhesiva, una película de apenas un átomo de espesor. La bautizaron como grafeno y ese logro les otorgó el Premio Nobel de Física en 2010. Aquel hallazgo conmocionó al mundo científico por completo. De pronto, investigadores de todos los rincones del planeta se formulaban la misma cuestión. ¿Qué sucedería si trasladamos esta técnica, la de aislar láminas monoatómicas, a otros compuestos? Y la respuesta más reveladora provino precisamente del nitruro de boro. Al separar el nitruro de boro hexagonal en capas de un único átomo, los científicos tropezaron con algo fuera de lo común. Un material que reproducía la misma geometría del grafeno, la célebre estructura hexagonal en forma de panal, pero que exhibía un carácter completamente opuesto. Así nació el grafeno blanco. Ahora bien, ¿cómo es posible que dos materiales con una arquitectura casi idéntica se comporten de maneras tan dispares? La clave reside en los átomos que ocupan esa red, y es justo ahí donde la física empieza a ponerse realmente apasionante. Adentrémonos en el corazón de la cuestión, en esa retícula hexagonal que lo explica absolutamente todo. En el grafeno, cada nodo del hexágono está ocupado por un átomo de carbono, todos idénticos entre sí. Esa homogeneidad produce un efecto inmediato. Los electrones se desplazan por la estructura con una libertad prácticamente exenta de resistencia. Por eso el grafeno es un conductor eléctrico formidable, de los más eficientes que se conocen. En el grafeno blanco, en cambio, los nodos de esa misma geometría hexagonal
van alternando entre dos elementos distintos, boro y nitrógeno. Un átomo de boro seguido de uno de nitrógeno sucediéndose de forma ininterrumpida a lo largo de toda la lámina. Un contraste que a simple vista parece menor, pero que a escala cuántica lo transforma por completo. El boro posee 3 electrones en su capa de valencia, el nitrógeno 5. Al combinarse dentro de esa malla hexagonal, generan un sistema donde los electrones dejan de circular con libertad y quedan confinados entre ambos tipos de átomos. La consecuencia es una brecha energética prohibida, lo que la física denomina band gap, situada entre los 5,5 y los 6 electronvoltios. Para dimensionar esa cifra, basta recordar que el silicio, fundamento de casi toda la electrónica actual, presenta un band gap de tan solo un electronvoltios. El del grafeno blanco lo quintuplica con creces. Eso lo transforma en un aislante eléctrico de una eficacia extraordinaria, rozando la perfección. Pero aquí aparece la paradoja que desafía toda lógica intuitiva. Pese a bloquear por completo el paso de la electricidad, el grafeno blanco resulta ser un conductor térmico excepcional. Las nanocintas de HBN registran conductividades térmicas de entre 1700 y 2000 vatios por metro Kelvin. Pongámoslo en perspectiva. El cobre, elegido precisamente para el cableado eléctrico por su magnífica conducción, ronda los 400 vatios por metro Kelvin. El acero se queda en apenas 50. Es decir, el grafeno blanco en estado puro puede cuadruplicar la capacidad del cobre para transportar calor, manteniéndose al mismo tiempo eléctricamente inerte por completo. En el grafeno tradicional, calor y electricidad viajan juntos sin obstáculos. En el grafeno blanco, la corriente eléctrica choca contra un muro infranqueable, mientras la energía térmica dispone de una vía rápida sin restricción alguna. ¿A qué se debe este fenómeno? Que en este material el calor no viaja a través de electrones, sino de fonones, las unidades cuánticas de vibración dentro de la red cristalina. Y la rígida disposición hexagonal del HBN constituye un canal extraordinariamente eficaz para transmitir esas vibraciones, como si la propia estructura del material actuara a modo de cámara de resonancia diseñada a medida para la conducción térmica. Esta dualidad, aislamiento eléctrico sumado a una conductividad térmica sobresaliente, representa justamente aquello que la ingeniería contemporánea ha perseguido durante décadas en un único material. Y si te contara que eso ni siquiera constituye la cualidad más asombrosa de este material. Esa dualidad entre aislamiento eléctrico y conducción térmica es la capacidad más célebre del grafeno blanco, pero dista mucho de agotar su repertorio. Hagamos un recorrido por el catálogo completo, porque cada una de sus propiedades apunta a un desafío industrial distinto que a día de hoy carece de una solución adecuada. En primer lugar, una estabilidad térmica fuera de lo común. El grafeno tradicional empieza a deteriorarse al contacto con el aire, en torno a los 400 grados Celsius. El grafeno blanco, en cambio, se mantiene íntegro en presencia de aire hasta los 850 o incluso 1000 grados Celsius, y bajo condiciones de vacío, resiste más allá de los 1000 grados Celsius. Sumergido en atmósfera de nitrógeno, no llega a sublimar hasta rebasar los 3000 grados Celsius. Son contadísimos los materiales en nuestro planeta que reúnen semejante tolerancia al calor extremo, junto con un peso virtualmente despreciable. En segundo lugar, su capacidad de lubricación bajo condiciones que destruirían cualquier alternativa. Las láminas de HBN se deslizan unas sobre otras con un coeficiente de fricción de tan solo 0,16. Para situar ese dato, pensemos que el hielo deslizándose sobre hielo registra aproximadamente 0,05, mientras que el acero contra acero sin lubricante se eleva hasta 0,7. El grafeno blanco posee una superficie extraordinariamente deslizante, y lo verdaderamente excepcional es que esa característica no se deteriora ante el calor ni ante el vacío. En el entorno espacial donde cualquier lubricante líquido se evapora de inmediato, el HBN continúa operando sin problemas. Eso lo posiciona como el lubricante seco por excelencia para equipamiento espacial, satélites y piezas sometidas a altas temperaturas. En tercer lugar, la transparencia.
frente al grafeno que presenta una opacidad visible y absorbe una fracción pequeña pero perceptible de la luz. El grafeno blanco resulta prácticamente invisible dentro del espectro visible. Esa cualidad lo convierte en un firme candidato para incorporarse a pantallas, sensores ópticos y revestimientos sobre vidrio, sin modificar en lo más mínimo la imagen que se percibe a través de ellos. En cuarto lugar, la resistencia mecánica. El HBN, en su formato monoatómico, figura entre los materiales más rígidos que conocemos dentro del plano de la lámina. Sus constantes elásticas se equiparan a las del grafeno, cuya resistencia supera en unas 200 veces la del acero estructural. Si fuera posible entretejer una malla de grafeno blanco con el grosor de una hoja de papel, sería capaz de frenar un proyectil. Y en quinto lugar, la biocompatibilidad. Las investigaciones iniciales indican que el HBN en sus presentaciones controladas no resulta tóxico para las células de los mamíferos, a diferencia del grafeno convencional cuyos bordes cortantes pueden rasgar membranas celulares. Esto despeja el camino hacia aplicaciones biomédicas que el grafeno no puede cubrir con las mismas garantías de seguridad. 5 atributos extraordinarios, 5 problemáticas industriales diferentes frente a las cuales este material ofrece una respuesta concreta. La dificultad radica en que hasta hace poco, obtener láminas impecables de grafeno blanco a escala industrial era prácticamente inviable. Pero esa situación está transformándose, y es precisamente la rapidez de esa transformación lo que mantiene a la industria tecnológica con los ojos bien abiertos. ¿Qué usos industriales concretos está comenzando a abrir este material? Apartemos la teoría y centrémonos en la realidad tangible. Porque el grafeno blanco no pertenece a un horizonte lejano, ya opera en sectores productivos reales, y sus aplicaciones más rompedoras se encuentran al borde de dar el salto a gran escala. El principal obstáculo de la electrónica actual no reside en la rapidez de los procesadores, sino en el calor que desprenden. Los chips de última generación, desde los destinados a inteligencia artificial hasta los módulos de comunicación 5G, liberan densidades de potencia tan extremas que los sistemas de refrigeración tradicionales están topando con sus fronteras físicas. El mercado mundial de gestión térmica en electrónica alcanzó un valor de $56.700 millones en 2023, y las previsiones lo sitúan por encima de los $95.000 millones para 2032. Se trata de uno de los segmentos con mayor ritmo de expansión dentro de la industria de materiales avanzados, y el HBN ocupa una posición privilegiada para convertirse en una de sus respuestas fundamentales. La razón. Los materiales de interfaz térmica que se emplean hoy, esas pastas y láminas colocadas entre el chip y su disipador, arrastran un problema inherente, o bien transfieren el calor de forma eficaz, pero también conducen la electricidad generando cortocircuitos, o bien ofrecen un buen aislamiento eléctrico a costa de una pobre evacuación térmica. El grafeno blanco elimina ese dilema desde su origen. Es capaz de entrar en contacto directo con un componente electrónico en funcionamiento, extrayendo su calor con alta eficiencia, sin el menor riesgo de provocar un cortocircuito. En Japón, los principales fabricantes de semiconductores ya incorporan HBN en sus interfaces térmicas para componentes de elevada potencia, mientras que en Corea del Sur se está integrando en recubrimientos destinados a vehículos eléctricos. Es en este punto donde el asunto adquiere una dimensión verdaderamente cautivadora de cara al porvenir de la computación. El grafeno posee cualidades electrónicas fuera de lo común, pero arrastra un defecto estructural serio. Al depositarlo sobre la mayoría de sustratos convencionales como el óxido de silicio, su rendimiento cae de forma drástica. Las imperfecciones de esa base generan perturbaciones que arruinan la movilidad de sus electrones. El grafeno blanco representa, según el conocimiento actual de los físicos, la base casi ideal para el grafeno. Su estructura cristalina presenta un espaciado prácticamente idéntico al de este. Su superficie es lisa a escala atómica, libre de trampas de carga y completamente neutra desde el punto de vista eléctrico. Al colocar grafeno sobre una lámina de HBN, la movilidad de sus electrones se eleva a cotas inalcanzables con cualquier otra base conocida.
En 2022, un grupo de investigadores del MIT encabezado por el físico Pablo Jarillo Herrero dio a conocer en Nature Materials los resultados de emplear HBN como dieléctrico en qubits superconductores. Pero antes de abordar esos hallazgos, conviene aclarar qué es exactamente un qubit. En la informática convencional, la unidad mínima de información es el bit que únicamente puede adoptar el valor 0 o el valor 1. El qubit es su contrapartida en el mundo cuántico. La diferencia fundamental radica en que un qubit puede representar ambos estados de manera simultánea gracias a un fenómeno conocido como superposición. Esa propiedad otorga a los ordenadores cuánticos un potencial de cálculo exponencialmente superior para determinados tipos de problemas. Y aquí aparece otro concepto esencial, el tiempo de coherencia. Un qubit solo logra conservar ese estado cuántico singular durante un intervalo muy breve, antes de que el ruido del entorno lo destruya un proceso denominado decoherencia. A mayor duración de ese tiempo de coherencia más operaciones, puede ejecutar el qubit antes de que su información se desvanezca. Es en el fondo la medida de cuánto se sostiene el prodigio antes de desmoronarse. Lo que obtuvo el equipo de Jarillo Herrero fue que estos qubits lograron tiempos de coherencia de hasta 25 microsegundos, al tiempo que reducían las dimensiones del componente en aproximadamente 2 órdenes de magnitud frente a los diseños habituales. En el terreno de la computación cuántica, donde cada microsegundo de coherencia vale su peso en oro, eso constituye un progreso de primera magnitud. En diciembre de 2024, un consorcio internacional encabezado por la Universidad KAUST presentó en Nature Communications una técnica para obtener películas monocristalinas de HBN de elevada calidad con dimensiones de 25 por 70 milímetros, apta para su integración en cadenas de producción industrial. El procedimiento se basa en regular con precisión la presencia de cantidades mínimas de oxígeno durante la fase de crecimiento, lo que logra que los dominios hexagonales del material se orienten de manera uniforme, suprimiendo así los defectos. Lo verdaderamente decisivo de este logro reside en ese calificativo apta para producción industrial, porque hasta entonces la principal barrera del grafeno blanco no se encontraba en la ciencia, sino en la capacidad de fabricarlo. ¿Cuán formidable es esa barrera y a qué distancia nos hallamos de derribarla? Es aquí donde el entusiasmo debe confrontarse con los hechos, porque existe un axioma fundamental en ingeniería. Da igual lo excepcional que sea un material si no puedes producirlo de manera fiable, económica y a gran escala. Y el grafeno blanco en su versión bidimensional impecable resulta tremendamente complicado de obtener. La vía conceptualmente más simple, la exfoliación mecánica, consiste en arrancar capas del material mediante cinta adhesiva, replicando exactamente lo que Geim y Novoselov hicieron con el grafeno en 2004. Y da resultado. Genera láminas de calidad sobresaliente con una densidad de defectos mínima, pero el proceso es lento, caro y regular en cuanto a dimensiones y totalmente inviable a escala industrial. La alternativa, el depósito químico en fase vapor, conocido como CV, de por sus siglas en inglés, posibilita la fabricación de películas de HBN sobre bases metálicas como el cobre o el níquel a temperaturas comprendidas entre 900 y 1100 grados Celsius. Ofrece mayor escalabilidad, pero tradicionalmente daba como resultado películas plagadas de defectos y con variaciones de espesor inaceptables para aplicaciones de alto rendimiento. El avance logrado por KAUST en diciembre de 2024 ataca justamente esa limitación, aunque la escala continúa restringida por las dimensiones del equipo CVD. Dar el salto desde láminas de laboratorio de 25 por 70 milímetros hasta obleas de silicio de 300 milímetros. El formato estándar de la industria de semiconductores sigue constituyendo un desafío sin resolver. Lo que ya existe y opera a nivel comercial es el HBN, en formato de polvo y en sus configuraciones cerámicas en volumen. De acuerdo con las proyecciones de diversas consultoras de análisis, ese mercado se cifró en aproximadamente $950 millones anuales
en 2025 con un ritmo de crecimiento anual situado entre el 5 y el 13%, según el segmento considerado. De cara al periodo 2032 a 2034, las estimaciones oscilan hasta los $4,000 millones anuales, en función de qué segmentos se contemplen y qué hipótesis de adopción se maneje. Tanto el polvo como las cerámicas corresponden al HBN en sus presentaciones más básicas. Carecen de las propiedades prodigiosas de la variante bidimensional pura, pero resultan sumamente valiosos, como lubricantes para altas temperaturas, recubrimientos contra la corrosión aislantes eléctricos, en electrónica de potencia y elementos estructurales en la industria aeronáutica. Se encuentran ya en uso efectivo dentro de plantas de producción reales, comercializados por compañías como Saint-Gobain, 3M Momentive o Showa Denko. El reto de llevar la versión 2 de la monoatómica a escala industrial equivale en términos de ingeniería a lo que supuso fabricar grafeno de calidad en grandes cantidades. Aquel proceso requirió más de una década tras el Nobel de 2010 y la ruta del HBN bidimensional parece transitar por un camino análogo, si bien con la ventaja de poder capitalizar las lecciones aprendidas de los tropiezos del grafeno. Existe además una cuestión que exige franqueza: el impacto medioambiental. Si el HBN llegase a producirse y dispersarse de forma masiva en forma de nanopartículas, desconocemos con certeza cómo afectaría a los ecosistemas a largo plazo. Los análisis de toxicidad disponibles hasta la fecha indican que es considerablemente más inocuo que el grafeno convencional, pero la investigación permanece incompleta. Como sucede con todo nanomaterial emergente, la cautela y un examen exhaustivo de su ciclo de vida íntegro resultan imprescindibles antes de cualquier despliegue masivo y responsable. ¿Y qué ocurre con esa frontera que nadie ha conseguido traspasar por completo todavía? Aquella que transforma al grafeno blanco de un simple material de ingeniería en la llave de acceso a la computación del mañana. Hasta este punto, hemos tratado el grafeno blanco como un material de ingeniería, un regulador térmico excepcional, un lubricante sin rival, una base impecable para otros materiales. Todo ello es cierto y posee un valor considerable por derecho propio. Sin embargo, en 2015, sucedió algo en los laboratorios de física cuántica que alteró por completo la magnitud de la discusión. Un grupo de investigadores halló que los defectos espontáneos presentes en la estructura cristalina del HBN, diminutas irregularidades, donde un átomo está ausente o uno ajeno ocupa una posición incorrecta, tenían la capacidad de liberar fotones de uno en uno, un solo fotón por vez, y a temperatura ambiente. Puede parecer un detalle puramente técnico, pero sus consecuencias son inmensas. Los denominados emisores de fotón único figuran entre los elementos esenciales que tanto la computación cuántica como la criptografía cuántica requieren para operar a escala práctica. La información cuántica se cifra en fotones individuales. Para lograrlo de manera fiable, se necesita una fuente capaz de generar exactamente un fotón bajo demanda, ni uno más ni uno menos. Esas fuentes ya existen en otros materiales como el diamante o ciertos semiconductores, pero adolecen de dos limitaciones graves. Por lo general precisan temperaturas próximas al cero absoluto para trabajar de forma estable, y su integración en chips y dispositivos reales resulta enormemente compleja. El grafeno blanco resuelve satisfactoriamente ambas cuestiones. Genera fotones de uno en uno a temperatura ambiente, lo cual suprime la necesidad de costosísimos sistemas de refrigeración criogénica, y su arquitectura laminar lo hace plenamente compatible con los procesos estándar de fabricación de chips. En 2024, una investigación publicada en Nature Materials, fruto de la colaboración entre el Laboratorio Nacional Brookhaven y la Universidad de Nueva York, reveló los mecanismos cuánticos específicos que explican de qué manera y por qué razón estos defectos producen fotones individuales, dando respuesta a interrogantes que permanecían sin resolver desde hacía casi un decenio. Y en marzo de 2025, un grupo de investigadores logró desarrollar un procedimiento escalable
para crear matrices de emisores cuánticos en HBN con precisión a escala nanométrica, allanando el camino para incorporar fuentes de fotón único en dispositivos funcionales a gran escala. Conviene además detenerse en los defectos de vacancia de boro presentes en el HBN. Visualiza la red cristalina del HBN como un entramado impecable de hexágonos, en el que cada posición alberga el átomo que le corresponde. Un defecto de vacancia no es más que un vacío, un lugar de esa trama, donde un átomo está ausente como un asiento desocupado en una hilera completamente llena. Lejos de ser una falla irrelevante, ese vacío modifica de forma localizada el comportamiento electrónico del material de maneras que pueden resultar extraordinariamente provechosas. Para comprender la razón, es necesario hablar del spin. El spin constituye una propiedad inherente de las partículas subatómicas, como los electrones, y puede visualizarse de manera simplificada como una diminuta brújula, a escala microscópica que señala en un sentido o en el contrario. No se trata de un giro físico en sentido literal, aunque su comportamiento guarda un paralelismo notable. Puede apuntar hacia arriba o hacia abajo, y esa dirección sirve para almacenar y procesar información del mismo modo en que un bit convencional emplea el 0 y el 1. La distinción fundamental es que el spin funciona en el plano cuántico, lo que le confiere capacidades que la electrónica tradicional es incapaz de reproducir. Teniendo presente todo lo anterior, la denominada vacancia de boro, con carga negativa, exhibe propiedades de spin que pueden detectarse mediante métodos ópticos. En la práctica esto implica que pueden desempeñar el papel de qubits, las unidades elementales de información cuántica gobernables a través de la luz y a temperatura ambiente. El trayecto que separa este punto de un ordenador cuántico operativo construido sobre HBN es aún extenso, y está sembrado de obstáculos técnicos pendientes de solución. Los propios científicos así lo admiten. Hasta la fecha, los esfuerzos se han volcado más en caracterizar los emisores que en construir dispositivos funcionales completos. No obstante, el rumbo está trazado con nitidez y el ritmo al que se genera conocimiento en torno al HBN cuántico carece de precedentes. Las publicaciones académicas dedicadas a este tema pasaron de ser prácticamente inexistentes en 2015 a sumar varios centenares de artículos al año en 2023. Nos encontramos frente a un material que de manera simultánea ya resuelve problemas industriales tangibles en el presente y a la vez sirve como plataforma experimental para la tecnología de la información del futuro. Existen materiales que irrumpen con bombos y platillos. El grafeno hizo su entrada acompañado de un Nobel primeras planas en revistas promesas de transformaciones inmediatas, y con el paso del tiempo la realidad evidenció que la travesía desde el laboratorio hasta el uso generalizado es prolongada y sinuosa. El grafeno blanco ha recorrido la senda contraria. Apareció sin hacer ruido, desprovisto de galardones y de titulares grandilocuentes, operando con discreción en los márgenes de la revolución tecnológica, como la base que potencia el rendimiento del grafeno, como el disipador que impide que los chips se calcinen, como el lubricante que sostiene a los satélites en sus órbitas. Y ahora, conforme las trabas de fabricación van cayendo una tras otra, tanto la comunidad científica como el sector industrial comienzan a percatarse de lo que aguardaba entre bambalinas. No se trata de un material destinado a reemplazar al grafeno ni al silicio. Es el material llamado a complementarlos, a proporcionarles aquello de lo que carecen: el aislante, donde antes solo existía un conductor; la firmeza, donde antes reinaba la fragilidad del umbral hacia lo cuántico, donde antes se alzaba un muro infranqueable. El mercado mundial del HBN, en sus presentaciones actuales, como ya mencionamos, se sitúa en torno a los $950 millones al año. Los pronósticos más cautelosos sugieren que podría doblar esa cifra antes de 2032. Los más optimistas, que contemplan el despegue de la variante bidimensional, lo proyectan hasta cuadruplicarse. El segmento de gestión térmica, el de mayor urgencia en el presente, avanza a un ritmo superior al 6% anual, mientras que el de electrónica y semiconductores supera el 6,1%.
Tras esos números se esconden plantas de fabricación de chips que han dejado de sobrecalentarse como solían vehículos eléctricos, cuyas baterías administran el calor de la carga rápida con una eficiencia notablemente superior, y satélites que operan sin depender de lubricantes que se evaporan. El porvenir de la tecnología no siempre luce el color que anticipamos. En ocasiones, es sencillamente blanco. Hemos pasado décadas con la mirada fija en el brillo oscuro del grafeno, aguardando la gran transformación. Y quizá esa transformación termine por materializarse algún día. Pero si la historia de la ciencia deja alguna lección clara, es que los materiales verdaderamente revolucionarios no siempre son los que más ruido hacen. El grafeno blanco no reclama protagonismo, ni formula promesas desmesuradas. Se limita a soportar el calor cuando ningún otro material resiste al aislar, cuando todo lo demás cede, y a liberar un fotón justo cuando el futuro de la computación lo requiere. Ahora la reflexión queda en tus manos. ¿Consideras que el grafeno blanco conseguirá materializar todo su potencial antes de que concluya esta década? ¿O crees que al igual que tantos otros materiales prometedores, terminará varado en esa tierra de nadie que separa el laboratorio de la línea de producción? Y en tu opinión, ¿qué aplicación alberga mayores posibilidades? La regulación térmica en electrónica, los vehículos eléctricos, la computación cuántica, o quizá algo completamente diferente que aún no imaginamos. Un gran abrazo a los mecenas que respaldan mi independencia divulgativa. Suscríbete y regálame un me gusta para seguir impulsando el canal. Gracias por acompañarme y nos encontramos en el futuro.